ministro. Está con nosotros Santiago Pérez desde Brasil. Él es analista internacional y nos va a acompañar a entender en qué puede desembocar todas estas manifestaciones. Santiago, se está diciendo que Ankara o Estambul, estas ciudades de Turquía, pueden convertirse de alguna manera en lo que fue el Cairo, la capital de Egipto, y que terminó con el fin del gobierno de Hosni Mubarak. ¿Es para tanto? Ante todo, le agradezco la invitación al programa. Me parece que por ahora es un poco apresurado para aventurar un final de la crisis como lo que sucedió en Egipto con lo que fue la denominada Primavera Árabe. Recordemos que en el caso de Turquía, el gobierno, si bien está afrontando fuertes cuestionamientos, tiene una legitimidad de origen democrática. El primer ministro fue elegido democráticamente, ganó 3 elecciones y está en el poder hace ya más de 10 años. Ahora, el punto central de la crisis, lo que desemboca, lo que impulsa esta crisis, no es efectivamente los problemas relativos a la demolición de un parque, sino es un conflicto muy profundo dentro de la sociedad turca, que es un país muy complejo, con mucha diversidad interna, donde tenemos un 50% de la población, algo menos del 50% de la población, una minoría que se autodenomina que pertenece a la sociedad turca moderna, que son liberales, son seculares, son ateos y otras minorías religiosas que no estarían de acuerdo con ciertas medidas del gobierno de Erdogan tendientes a islamizar la población, islamizar las costumbres, como por ejemplo la prohibición de las bebidas alcohólicas y otras medidas. Ahora, cuando hablamos también de esas causas que pueden ser estructurales, que estaban como latentes y que fueron tal vez desembocados por un reclamo, por un parque, por una tala, un rechazo a una tala de árboles, también tiene que ver con un parque que ahora se está convirtiendo en el emblema de las manifestaciones, sobre todo las acampadas de noche, que está en Ankara, en la capital, y que tenía una prohibición, por ejemplo, para realizar manifestaciones desde hace décadas. ¿Tiene que ver también de alguna manera con actualizar esos derechos civiles ciudadanos? Sí, por supuesto que sí. Todo lo que es relativo a derechos, garantías de derechos individuales, de lo que se denominaría dentro de este sector de la población que se autodenomina como la sociedad moderna turca, que por ahí se siente más identificada, más cercana a Europa que al Medio Oriente, culturalmente hablando, sí, por supuesto que sí, está vinculado a estos reclamos, a esta necesidad de poder expresarse libremente, democráticamente. Ahora, la gravedad de la situación radica en que si bien este grupo de la sociedad turca es una minoría muy grande, es una minoría que en algunas discusiones sobre algunos temas puntuales puede inclusive alcanzar el 50%. Es así que tenemos una sociedad con dos visiones muy diferentes, lo cual hace que esta crisis sea de muy difícil resolución, porque la salida del primer ministro es muy difícil, realmente es difícil que se materialice la salida del primer ministro, porque tiene el apoyo del 50% o más de la población turca, de la totalidad del país. Cuando hay una minoría que casi llega al 50%, que está pidiendo su salida y que no está de acuerdo con algunas tendencias de su gobierno. Es decir, que tenemos un país dividido en casi dos mitades, o un 60 y un 40%, lo cual hace muy difícil encontrar una salida a esta crisis de manera ordenada. Ahora, vemos algunas de las ciudades, algunas de las tantas que mantienen las manifestaciones de día y de noche. Se habla también de un despertar real de la sociedad. Hay algunos testimonios que dicen, bueno, incluso la gente apática, apolítica, se empieza a sumar en este colectivo, en este rechazo a las decisiones políticas y sobre todo la decisión de desalojar los parques y de la brutal represión. Si tal vez la violencia de la policía no se hubiera hecho una realidad, por ahí quedaba como un reclamo pequeño y algo específico en una ciudad y no se hubiese desparramado por todo el país, ¿verdad? Posiblemente la respuesta del gobierno no fue la adecuada en un primer momento, cuando acusó de extremistas, inclusive terroristas, a los manifestantes. Creo que eso fue una respuesta que inmediatamente potenció la protesta. Y hay un factor adicional que me gustaría mencionar, que es importante para esta crisis. Recordemos que Turquía es un país muy importante desde el punto de vista regional. Turquía es un aliado de la OTAN,
Turquía es un país que está en las puertas de la Unión Europea y cumple un rol muy importante dentro de los distintos conflictos que se desarrollan en el Medio Oriente desde hace ya mucho tiempo. Es decir, que para lo que sería el equilibrio político regional, una inestabilidad en Turquía no sería, digamos, despierta cierta preocupación para el equilibrio regional. Claro, a ver, ¿qué dice la calle? Nosotros estamos allí a través de nuestro enviado especial. ¿Qué habla entonces el pueblo turco? ¿Qué hacen en las calles? Estamos a la espera de una decisión. Queremos una retirada total de la policía. Ya son bastantes. No hay necesidad de los daños que se han generado en el país. Esto es suficiente. Deben admitir que este parque nos pertenece a todos. Este lugar es importante. Hay recuerdos históricos aquí. Los árboles se han visto más que nadie. Es la memoria de la ciudad. Bueno, hablando de esos parques, retomamos el porqué, una concentración que no llegaba ni a 60 personas el 28 de mayo, hace más de una semana, porque rechazaban que vayan a talar esos árboles para la construcción de un centro comercial. Mañana puede pasar algo clave, Santiago. ¿Por qué le digo esto? Porque el primer ministro, Recep Erdogan, regresa de su viaje por el Magreb y, bueno, tal como lo venía diciendo desde varios países, él pide fin de las manifestaciones. ¿Con qué país se va a encontrar mañana el primer ministro? Bueno, yo creo que el primer ministro, en un primer momento, en las primeras declaraciones públicas luego del inicio de las protestas, fueron criticando directamente a los manifestantes, no dando lugar a ningún tipo de negociación, de diálogo, absolutamente nada. Ahora, como usted bien mencionó anteriormente, el viceprimer ministro pidió disculpas por el accionar de la policía, si bien parece que es algo, digamos, no del fondo, no una disculpa de fondo, sino algo pareciera más superficial. Es un cambio en el discurso. Veremos qué pasa al retorno. Es muy difícil saber qué medidas tomará el gobierno. Veremos yo creo que el primer ministro se va a encontrar con un país mucho más complejo de lo que pensó que se iba a encontrar hace solamente un par de días. Veremos qué decisión decide el gobierno, qué curso de acción toma para tratar de resolver esta crisis, que potencialmente podría ser muy compleja, ¿no? Claro. Santiago, usted nos mencionaba lo cercano, el aliado que puede ser para Occidente Turquía, y hay un dato que no es menor, tal vez se estaba preparando para cualquier tipo de estallido social. Turquía importó 628 toneladas de gas lacrimógeno en los últimos 10 años y principalmente ese material viene de los Estados Unidos. Digo, está utilizando todo lo que tiene en su arsenal y lo vemos en la calle. Bueno, sí, es un estado fuerte. Sí, eso, bueno, el tema del gas lacrimógeno es una herramienta, digamos, para usar en política interna, no tendría relación con el rol de Turquía dentro de la región. Pero sí, efectivamente es un aliado importantísimo de la OTAN, es un aliado estratégico para la política, el complejo equilibrio político del Medio Oriente, y también es un país que está en las puertas de Europa, y al mismo tiempo Turquía hasta ahora había sido visto por Estados Unidos y Europa Occidental como un ejemplo de país con una mayoría musulmana, ya que si bien era un país de religión musulmán, era un estado laico, un estado no religioso, es decir, el estado estaba separado de las prácticas religiosas, lo cual era y democrático al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso era visto como un ejemplo por Occidente dentro del Medio Oriente, un estado ejemplo. Ahora veremos de ahora en adelante cómo continúa el curso de la acción. Santiago, gracias por el contacto. Recordemos, Santiago Pérez, analista internacional desde el suelo brasileño. Y en las próximas horas, recordemos ya por la diferencia horaria, cuando sea jueves, estará regresando el primer ministro Recep Erdogan a este país, el que vemos en esas imágenes, que alguien está asegurando que es el despertar de una sociedad aletargada.